Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y de las luchas de las mujeres. Vamos con los titulares. Las mujeres afganas cantan en rechazo a la nueva ley de la moralidad en Afganistán que prohíbe el sonido de sus voces en público y los desplazamientos sin un tutor masculino. Mientras los videos se difunden en Internet, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide a los talibanes que deroguen el paquete porque borra por completo la presencia de las mujeres. El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia las condiciones precarias de las mujeres arrestadas en las protestas contra la victoria declarada de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio. Analizamos la situación con la defensora de derechos humanos, Marta Tineo. Y en tanto avanzan los Juegos Paralímpicos de París, les hablamos de Valentina Petrillo de Italia, Zakia Kudadadi de Afganistán y Femita Ayambeku de Estados Unidos. 3 atletas con discapacidad visual y en sus extremidades, que destacan en las competencias. Vamos con nuestra primera historia que se desarrolla en Afganistán. En Internet empezaron a viralizarse videos de mujeres cantando contra el paquete de leyes de la moral de los talibanes, que prohíbe, entre muchas otras cosas, el sonido de la voz femenina en público y refuerza la prohibición de que se desplacen sin un tutor masculino, entre más violaciones de los derechos humanos del llamado Ministerio de la Prevención del Vicio. Veamos. Sus voces no serán silenciadas. A pesar de una nueva ley que prohíbe a las mujeres hacerse escuchar en público, decenas de afganas participaron en un movimiento de protesta en línea. Dentro del país y en el extranjero han estado publicando videos, a veces ocultando sus rostros, con los hashtags "Mi voz no está prohibida" y "No a los talibanes". Algunas incluso rompen fotos del líder supremo de los talibanes. Según la legislación impuesta por el régimen, las mujeres no pueden ni cantar ni recitar versos en voz alta, una prohibición que se suma a la lista de las que ya las excluyen de la vida pública. Los talibanes también les han restringido el acceso a la universidad y su participación en la vida política o del ejercicio de empleos fuera de sus hogares. El pasado mes de mayo, esta poeta afgana ya usaba su arte para transmitir la angustia de las mujeres. Cuando los talibanes llegaron al poder, cerraron muchos lugares reservados para las mujeres. Y yo quería que la voz de las mujeres se escuchara, que comprendieran que también existimos, que formamos parte de la sociedad. No deberían negarnos el acceso a la educación. La ONU ha expresado su preocupación por esta ley y la Unión Europea también ha dicho que es un nuevo obstáculo para la normalización de las relaciones entre Afganistán y el resto del mundo. Vamos a Venezuela. Tras más de un mes de disputadas elecciones presidenciales, mientras que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador oficial, la oposición rechazó el que llamó un resultado fraudulento y ha protestado en las calles. Decenas de mujeres han sido arrestadas y el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que muchas de ellas se encuentran en condiciones precarias. Vamos a hablar de este tema y por eso conectamos con Marta Tineo. Ella es abogada y además defensora de los derechos humanos. Marta, gracias a usted. Quería preguntarle para comenzar específicamente sobre los reportes que dicen que muchas se encuentran hacinadas y sin agua. ¿Qué es lo que se sabe de esto? Exactamente, fíjate, nosotros no pudiéramos decir en Venezuela que la persecución política está, digamos, direccionada contra mujeres. Claramente no, y mayoritariamente los presos por razones políticas en Venezuela son hombres. Pero lo que sí es cierto es que el impacto de esa prisión es diferenciado respecto a las mujeres, evidentemente. Se encuentran en situaciones de hacinamiento. En Venezuela no hay cárceles con la infraestructura adecuada para mujeres, y eso, digamos, siempre ha sido así, históricamente así. O sea, el sistema penitenciario venezolano no cuenta con infraestructura adecuada para la privación de libertad de mujeres. Eso de forma general. En el caso de las presas por razones políticas, la situación se agrava porque son llevadas a centros de detención que no solo no tienen la infraestructura adecuada, sino que entonces se encuentran en situación de hacinamiento. No hay dotación de agua potable. Estas mujeres, por supuesto, entonces su higiene personal, menstrual, premenstrual, es absolutamente precaria. No tienen dotación alimenticia adecuada, no tienen servicio ni atención médica de ningún tipo. Los familiares de los presos por razones políticas en Venezuela son quienes han tenido la carga
de dotarlos de alimento, de agua potable, de medicina y de todo lo que requieran insumos de higiene personal. Hemos tenido ya reportes muy graves de torturas y de maltratos físicos contra algunas de esas mujeres. Lógicamente, insisto, al estar incomunicados, al no permitirse ni visita por parte de la familia, ni asistencia de un abogado privado, la documentación de estos casos ha sido muy limitada. Entonces, en la medida en que los familiares, algunos han podido entrar a verlos o han podido tener alguna comunicación telefónica, es que nos hemos podido ir enterando de todo esto. Evidentemente estamos haciendo los registros correspondientes, pero lamentablemente en estas condiciones no pudiéramos nosotros hablar de documentación exhaustiva y rigurosa, ¿no? Entonces es algo que sabemos que está ocurriendo, que nos preocupa muchísimo, pero que lamentablemente pues tenemos que esperar poder tener información o contacto más directo con estas personas para poder tener un conocimiento pleno de lo que allí está pasando. Bueno, si entendemos que las cárceles no están hechas diferenciadamente para mujeres, ¿podríamos hablar entonces de denuncias de torturas y de malos tratos? Digamos, en todos estos casos, sin duda alguna, pudiéramos afirmar tratos crueles, inhumanos o degradantes, a lo mínimo. Y en este momento en particular, yo quiero llamar la atención respecto a una declaración que hizo el propio fiscal general de la República en una rueda de prensa, cuando expresamente señaló, se la dan de alzados y luego de rodillas pide clemencia. Eso en sí mismo es reconocer que a lo menos tratos crueles se están infringiendo en contra de estas personas. Evidentemente, vuelvo a decir, si bien el patrón de persecución no ha sido diferenciado respecto a mujeres, el impacto de esa prisión por razones políticas sí lo es, justamente por la propia condición de mujer. Si estamos hablando de mujeres en situación de hacinamiento, donde se encuentran en lugares no seguros, no sabemos ni siquiera de qué forma están siendo asistidas sus necesidades, pues lógicamente sí entendemos que hay aquí unas violaciones que rayan, por supuesto, que pasan a la frontera de violencia de género, sin duda alguna, ¿no? Entonces, desde ese tamiz necesitamos nosotros documentar esos casos. Ahora mismo te decía, por la situación de aislamiento e incomunicación es imposible, pero somos conscientes de que se están cometiendo delitos, digamos, por razones de género, sin duda alguna. Además que la vulnerabilidad del caso de las mujeres es distinto, separarla de sus hijos, las que son madres. Digamos, ahí hay una afectación psicológica importante y lo sabemos. Amenazarlas con detener a sus esposos, a sus hijos, a su familia. Es decir, sí sabemos y hay precedentes de esto en todo lo que tiene que ver con prisión política contra mujeres, cómo son chantajeadas, torturadas psicológicamente, justamente amenazándolos con infringir persecución y mayores daños a los miembros de su familia. Bueno, pero además está el tema de las denuncias de años pasados de mujeres encarceladas por motivos políticos. ¿Qué ha pasado con ellas? Bueno, sí, efectivamente. La persecución por razones políticas en Venezuela, por desgracia, no es novedosa. O sea, desde al menos 2014, y no en vano, hay una investigación por esos crímenes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y están activados mecanismos especiales, como es el caso de la Misión Internacional de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado y todo lo demás, ¿no? O sea, claro que hay ya antecedentes dramáticos en este sentido. La situación de las presas políticas, digamos, las anteriores a toda esta nueva oleada, se mantiene igual. Hemos tenido información que justamente con ocasión a estas detenciones masivas, en los centros de reclusión en las que ellas se encuentran, se han limitado también el acceso a los familiares, la visita, el contacto. Mucho vuelvo por la situación de hacinamiento, por la situación de extrema seguridad que se está estableciendo en esos lugares de reclusión. Entonces, evidentemente, ellas siguen siendo afectadas o aún más afectadas en este contexto. De eventuales liberaciones de presos políticos, pues lamentablemente no tenemos información actualmente. Al contrario, vemos cómo cada día se suma y va creciendo esta cifra, así que no tenemos información de eso, pero aprovecho, por supuesto, como mujer, como defensora de derechos humanos, como representante de una organización de derechos humanos en Venezuela, renovar nuestros exhortos a las autoridades venezolanas en cuanto a que debe cesar de forma inmediata la persecución por razones políticas en nuestro país y deben ser liberadas de forma inmediata y sin ningún tipo de condiciones las mujeres presas por razones políticas y en general todos quienes se encuentran arbitrariamente privados de libertad por razones políticas en nuestro país.
Pues bien, muchísimas gracias a Marta Tineo por ampliarnos mucho más este tema del que, como dice muy bien, faltan muchas cifras. Vamos ahora a hacer un cambio radical de tema. Vamos a irnos a los deportes. 4.400 atletas paralímpicos compiten en París 2024 y más de 1.800 son mujeres, por lo que estos Juegos se jactan de ser los más igualitarios hasta la fecha. Hoy destacamos 3 historias. La primera de ellas es la de Valentina Petrillo. Con 50 años se convierte en la primera mujer transgénero en competir en las justas en la clasificación para atletas con discapacidad visual. Ho iniziato el percorso di transizione. En enero de 2019 comencé el proceso de transición y en 2020 logré mi sueño, que era competir en la categoría femenina para practicar el deporte que siempre he amado. La afgana Zakia Judadadi se convirtió en la primera refugiada en lograr una medalla en los Juegos Paralímpicos. Consiguió en París el bronce de taekwondo en la categoría 47 kilos. Zakia, afectada de polio, compite sin parte de un brazo izquierdo. El 15 de agosto fue un día negro para todas las mujeres y niñas de Afganistán, porque los talibanes tomaron el control de mi país y yo estaba en Kabul preparándome para los Juegos Paralímpicos de Tokio. En un día, la vida de las mujeres y niñas de Afganistán cambió para siempre y para mí fue muy difícil llegar a Tokio. Et pour moi, c'était très dur pour participer à Tokio, très douloureux. Fue muy doloroso. Dejé mi país el 17 de agosto y dejé toda mi vida en Afganistán. Pero aún así me siento muy orgullosa y fuerte porque sigo luchando por mi deporte, por mi familia, por todas las chicas de Afganistán y por el millón de refugiados que hay hoy. Y el cierre es con Femita Ayambeku. Ella es una velocista estadounidense de ascendencia haitiana y nigeriana que compite después de perder una pierna a los 11 años en un accidente automovilístico. Dirige actualmente una organización sin fines de lucro dedicada a dar apoyo a la comunidad de amputados. Este fue su mensaje antes de la competencia olímpica, que tuvo como antesala una maternidad. Convertirse en madre es uno de los mayores regalos de todos. Ser un atleta de élite es uno de los mayores logros de todos. He vivido una vida en la que he tenido la suerte de hacer ambas cosas. No tomo ninguno de los dos caminos a la ligera y estoy totalmente comprometida con ambos. Sé que hay grandes desafíos por delante, pero una cosa que sé con certeza es que daré todo lo que tengo para asegurarme de que mi hija y mi pasión me reciban de una manera que siga impulsándome a querer ser mejor y más fuerte a pesar de todo. Para ver esta y otras emisiones de nuevo, la invitación es a visitar france24.com. La realización de este programa contó con el trabajo de Manuela Cano, Lorena Pérez, José Saldaña y Laura Garzón. Nos vemos en una próxima. Grandes reportajes de nuestros corresponsales. Que se expandió como una pandemia. O sea, empezó a haber gente muerta por eso. Historias exclusivas que llegan al corazón de los hechos. Aquí solo tenemos los que cometieron el hecho criminal. Nos tomamos el tiempo para comprender mejor el mundo. Reporteros, un programa premiado en los 5 continentes. Por France 24 y france24.com.